Bueno, chicos, nuevamente muy buenas noches. Voy a compartirles pantalla. Me comunican, porfa, si están visualizando allá la presentación. Señora, si se alcanza a visualizar. Bien, perdón, abrí la que no era, soluciones y concentración. Listo. Entonces vamos a arrancar con el tema de disoluciones químicas que está relacionada con el ejercicio número 3. Antes de entrar a direccionar el desarrollo del ejercicio, vamos a conocer un poquito sobre la temática que aborda este ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar conociendo el concepto como tal de disolución química. Una disolución química es una mezcla homogénea, ¿sí? Que por ser homogénea, recuerden que no podemos percibir a simple vista cada uno de sus componentes, ¿sí? La disolución química por lo general está compuesta por dos sustancias que tienen como nombre un soluto y un disolvente. En los solutos podemos encontrar los sólidos, podemos encontrar los líquidos, ¿sí? O gaseosos. El solvente, por lo general, siempre es en estado líquido y el solvente es el medio de dispersión del soluto, es decir, donde el soluto se va a solubilizar. Entonces recordemos primero que la disolución es una mezcla de qué tipo homogénea, que como es homogénea no puedo conocer o percibir los compuestos que están presentes en ella, que se va a dar entre un soluto y un solvente y como producto de esta mezcla voy a obtener una disolución química. Entonces, el soluto es la sustancia que por lo general encontramos en menor proporción porque es la sustancia que se va a disolver. Por el contrario, el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción porque es el medio de dispersión del soluto, es decir, donde el soluto se va a solubilizar. Por tanto, debe haber un equilibrio entre las proporciones. ¿Para qué? Para que el solvente pues, pueda tener la capacidad de disolver el soluto. Los disolventes que se conocen o que se encuentran como medios de dispersión de los solutos, encontramos el agua, ¿cierto? Que es el disolvente universal, la cual pues está conformada o está unida mediante enlaces covalentes, ¿cierto? Altamente polares. El agua, por ser una sustancia altamente polar, la hace miscible con la gran mayoría de los solutos, ¿sí? Mientras que el soluto que sea no polar, pues no va a poderse solubilizar en el agua. Recuerden que si solubilizan, si se encuentran la misma polaridad. Entonces, solutos polares, el disolvente que los va a disolver va a ser el agua y los solutos no polares no los puede disolver el agua. En su lugar debemos encontrar solventes orgánicos que me permitan la solubilidad de estos. Ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, habíamos visto en la diapositiva anterior, ciertos ejemplos de disoluciones entre sólido y líquido, tenemos el agua con la sal, el azúcar con la sal, ¿cierto? Un soluto polar y un disolvente polar, ¿cierto? Igualmente tenemos el ácido ascórbico, que es la vitamina C, ¿cierto? Que se disuelve igualmente en el agua porque ambas sustancias son polares. Cuando no son polares, como por ejemplo que el aceite, la gasolina, el ACPM, ¿sí? Son compuestos que están unidos por medio de enlaces covalentes no polares. Por ende, estos no se van a solubilizar con el agua. Entonces hay que utilizar otros solventes como el diclorometano, ¿sí? Como el cloroformo, ¿sí? Que son sustancias igualmente no polares y pueden solubilizarse en estos medios. Ahora, la clasificación de las disoluciones se da mediante el estado y las concentraciones. Mediante el estado encontramos disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas, y las de concentración encontramos las insaturadas, las saturadas o las supersaturadas. Las soluciones saturadas o perdón, las soluciones insaturadas o diluidas, también conocidas, es una pequeña porción del soluto disuelto en una gran cantidad de agua. Por ejemplo,
todos conocemos el vaso de 7 onzas donde vamos a comprar un tinto en cualquier cafetería, ¿cierto? Con el tinto nos dan una bolsita de azúcar o 2 bolsitas para que podamos endulzar la bebida, ¿verdad? Cuando hablamos de una solución insaturada es que usted agregue la mitad de una sola bolsa a ese vasito de 7 onzas que contiene el café. Es una solución insaturada, donde el solvente, ¿cierto?, duplica o triplica el soluto. La solución saturada es cuando se encuentran en equilibrio, en igual proporción. Es decir, tienen el mismo vasito de 7 onzas, pero no van a agregar la mitad de una bolsita, sino que van a agregar 2,5 bolsitas de ese azúcar. Cuando usted lo disuelve, ya se va a dar cuenta que endulza proporcionalmente la bebida. Es decir, usted ya a su paladar lo siente dulce. Ahora, en ese punto es cuando tengo igualdad entre el soluto y el disolvente. Ahí se habla de una solución saturada. Cuando es sobresaturada o supersaturada, cuando el disolvente ya no es capaz de solubilizar ese soluto porque ya el soluto se encuentra en mayor proporción. Aquí hay que tener cuidado porque no es que la sustancia sea insoluble en el agua, es que hay una sobresaturación. Es decir, que usted ya no le agregue 2 o 3 bolsitas de azúcar, sino que usted ya agregue 4 o 5. Si usted agrega el mismo vasito de 7 onzas, 5 o 4 bolsitas de azúcar, se va a dar cuenta que ya no le va a solubilizar más. Parte del azúcar se le va a quedar en el fondo del recipiente. ¿Sí? Entonces, no es que sea insoluble, sino que ya el solvente no tiene la capacidad de disolver ese soluto porque está en menor proporción. Y recuerden que el soluto siempre debe estar en menor proporción. El disolvente, que es el líquido, debe estar en mayor proporción para que pueda solubilizar o homogenizar ese soluto. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la clasificación según el estado. Encontramos disoluciones sólidas, como cuáles, todos los compuestos unidos mediante enlaces metálicos, ¿cierto? Que son aleaciones de metales, como por ejemplo el cobre y el estaño que forman el bronce, el hierro y el cobre que forman el acero, la amalgama con cualquier metal cerca al mercurio y el latón entre el cobre y el zinc. ¿Sí? Entonces son aleaciones, mezclas entre dos sólidos que mediante los puntos de fusión pues se puede dar la aleación, es decir, la mezcla de estos metales para poder formar una disolución en estado sólido. Ahora, encontramos disoluciones líquidas. Aquí podemos encontrar sólido líquido, líquido líquido y gas en un líquido. Las disoluciones sólido en un líquido ya hemos venido hablando, sobre todo los ejemplos cotidianos que encontramos acá, ¿cierto? ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en el sólido y en el líquido? ¿Qué ejemplos de soluciones podemos encontrar acá? Que ustedes puedan percibir desde sus hogares. Chicos, Arlinson, un ejemplo de una disolución sólido en un líquido. Un sólido, pongámosle por ahí la panela y el agua. Exacto. ¿La panela sería quién? ¿El soluto o el disolvente? El soluto, la Correcto, sustancia. correcto, el soluto. Y el disolvente, pues es el medio en el que se va a disolver, ¿cierto? O sea, el agua. Ahora, tenemos muchos más ejemplos cotidianos. Otro ejemplo que puede ser el chocolate, ¿cierto? Y el agua, o el chocolate y la leche, ¿cierto? Necesitamos es que el disolvente sea líquido para que pueda homogenizar ese soluto. Pero hay más, ¿no? También bebidas instantáneas en general, ¿cierto? Encontramos el frutiño, el sonti, café instantáneo, el chocolisto, las avenas, ¿cierto? Sólido líquido. Encontramos también las disoluciones líquido en un líquido, es decir, que tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Claro ejemplo de esto, pues es el alcohol antiséptico que venden en las droguerías, es una mezcla entre el alcohol y el agua, ¿cierto? Que por lo general ya vamos a ver esos factores de concentraciones que se encuentra al 70%, es decir, 70% de alcohol y 30% de agua.
¿sí? Entonces aquí encontramos mezclas de disoluciones líquido en un líquido. Otro ejemplo puede ser la glicerina y el agua. Otro ejemplo puede ser el vinagre y el agua como producto de la mezcla entre el vinagre. Recuerden que el vinagre o el ácido acético con el agua es lo que forma el vinagre, mejor explicado, y es el que utilizan también para las ensaladas. Encontramos las disoluciones gases en un líquido, todas las bebidas gaseosas, donde el soluto va a ser ¿quién? El gas, el dióxido de carbono, y la bebida como tal, la jalea de las gaseosas, va a ser el medio de dispersión de ese gas. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes dejan destapada una bebida gaseosa, se van a dar cuenta que al pasar el tiempo, pues el gas obviamente pasa al ambiente y la bebida ya ustedes la van a sentir de otro sabor, ya no va a ser el sabor inicial como cuando la destaparon. Entonces ya la van a sentir al paladar dulce o la van a sentir amarga, ¿sí? Es porque ya el soluto se ha perdido y el soluto en estos casos va a ser el gas. También encontramos las disoluciones gaseosas, que son las mezclas entre compuestos en estados gaseosos que se encuentran en el aire, como por ejemplo el mismo dióxido de carbono que se forma con el oxígeno y el carbono que se encuentra en las plantas secuestrado, se forma, ¿cierto? Para que con él pues las plantas lo tomen y formen el proceso de fotosíntesis. También tenemos el agua en estado gaseoso, que cuando el clima está un poco con temperatura baja, o sea, está haciendo frío, puede que esa agua cambie de estado, ¿cierto? También encontramos ácidos que pueden producir lluvias ácidas, que se mezclan el ácido con el agua en estado gaseoso, ¿cierto? Mezcla de compuestos en estado gaseoso y pueden formar la lluvia ácida. Entonces, esas son como las clasificaciones, chicos, que encontramos de las disoluciones químicas. Recuerden, según el estado, que son las que acabamos de ver hace un momento, y según la concentración, si son diluidas, saturadas o sobresaturadas. Ahora vamos a ver los factores que las afectan, ¿sí? O que las favorecen. Entonces, por ejemplo, Arlinson nos mencionaba que un ejemplo era la panela y el agua. Pero ¿qué pasa si no le colocamos temperatura a esa mezcla entre la panela y el agua? ¿Qué va a pasar? Se va a demorar mucho tiempo, ¿cierto?, en solubilizarse o en homogenizarse para que ella pueda completamente disolverse. Entonces ahí tenemos dos factores, uno sería la temperatura y otro sería la agitación. En este caso, pues me van a favorecer la solución porque al yo proporcionarle energía en forma de calor, que es colocarlo a la estufa, ¿cierto? Prenderle fuego, candela, pues al aumentar la temperatura voy a facilitar la homogenización o la mezcla de esos dos componentes. Igualmente la agitación juega un papel importante allí. Si hablamos, por ejemplo, en el caso del chocolate, si nosotros pasa lo mismo que la panela, ¿cierto? Pero el chocolate sí se ve afectado mayoritariamente por cuál de las dos, la temperatura o la agitación. ¿Por cuál de los dos se ve más afectado esta mezcla? Por la temperatura. Incluso si no está en agua, aunque estés a temperatura ambiente y está haciendo bastante calor, se empieza ya a derretir. A derretir, ¿cierto? Exacto. Sin embargo, pues recordemos que adicional a esto encontramos la agitación, ¿no? Porque si se fijan, el chocolate necesita agitación, si no empieza a quedarse por el tamaño de la partícula, empieza a sedimentarse, es decir, va a quedar en la parte de abajo. Es por eso que también la agitación juega un papel allí fundamental. En cuanto a la presión, entonces habíamos mencionado hace un momento que puede también ser un factor que afecte o favorezca. Y si no lo ponemos o nos devolvemos al ejemplo de las bebidas gaseosas, habíamos mencionado que si la bebida gaseosa se deja destapada, ¿cierto? Por mucho tiempo, pues el gas, que es nuestro soluto, se va a perder. Y al perderse, pues cambia la consistencia de ese producto o de esa bebida. En cuanto a la naturaleza de los reactivos, los vimos según el estado en el que se encuentren los solutos y los disolventes, como en el caso de las aleaciones. Si se fijan, por ejemplo, para formar el latón, que es entre el zinc y el cobre, vamos a devolvernos un momentico acá, ¿sí? Si se fijan, cada uno de estos metales se encuentran en qué estado? Sólido.
¿cierto? Es su naturaleza, la naturaleza del reactivo. Pero para que se pueda dar la aleación o la mezcla, yo tengo que someterlos a altas temperaturas para que ambos lleguen a su punto de fusión, es decir, cambien de estado sólido a estado líquido, y ahí sí se pueda dar la homogenización entre ellos. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver los factores de las concentraciones en las disoluciones químicas. Entonces, ¿para qué es importante conocer la concentración? Para poder conocer la proporción en la cual está participando cada una de las sustancias, ¿sí? Para yo poder saber si la solución está diluida, saturada, sobresaturada, ¿sí? También para yo poder ver cómo es la disociación o la mezcla de las partículas dentro de la solución. Entonces, para eso, pues nosotros podemos establecer dos tipos de concentraciones. Unas son las físicas, que son las porcentuales, y otras son las químicas, que encontramos aquí las molares. Entonces, vamos a arrancar con las físicas, que son las porcentuales. El porcentaje que me está indicando, chicos, me está indicando la cantidad del soluto que se encuentra en cierta cantidad de agua, es decir, el grado de pureza del reactivo, de la sustancia o del producto. Entonces, como les decía hace un momento, por ejemplo, si yo tengo este antibiótico que ustedes observan ahí, que es la clindamicina, ¿cierto? Me dice que la clindamicina viene al 1%. ¿Qué me está indicando eso? Que solo el 1% corresponde a la clindamicina. El resto son otros componentes, ¿cierto? Que le permiten de pronto la consistencia si es una crema o si es, por ejemplo, gotas, ¿cierto? El medio de dispersión va a ser un líquido, ¿sí? Entonces el porcentaje me está indicando es la pureza del reactivo, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad en masa, volumen o volumen, volumen, dependiendo del estado en el que se encuentre mi compuesto, mi principio activo? ¿Cierto? Si hablamos, por ejemplo, para los fertilizantes o para los venenos, los fungicidas, pasa exactamente lo mismo. Si yo digo que, por ejemplo, del glifosato tengo un componente activo que es del 4%, quiere decir que solo el 4% corresponde a ese glifosato. Lo demás, pues, son compuestos adicionales, pues, que hacen parte del proceso de la mezcla, en contextura, en color, sí, en el mismo estado. Entonces, para eso me sirven a mí las unidades de concentración porcentuales. ¿Cuáles tenemos? Porcentaje masa volumen, que es masa del soluto en gramos, dividido el volumen de la solución en unidades de mililitros y se multiplica por 100. Para el porcentaje masa-masa, esto es en unidades de gramos, ¿cierto? Masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. El porcentaje volumen-volumen, volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Entonces, si se fijan, tenemos de acuerdo a la apariencia del soluto. Si se fijan en la primera, el soluto es sólido y el disolvente es un líquido. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, panela en agua, sal en agua, ¿sí? Para el otro caso, que es masa-masa, ambos están en estado sólido, tanto el soluto como el disolvente, ¿sí? Entonces, allí no necesariamente puede que sea la naturaleza del reactivo. En el caso de la masa de la solución, ¿sí? Por lo general se relaciona con la densidad, porque la densidad es la masa dividido el volumen de la solución como tal. Entonces, masa del soluto sobre masa de solución, donde ambas se encuentran en estado sólido con unidades de gramos. Para el porcentaje volumen-volumen, ambos se encuentran en estado líquido, por eso son volúmenes, y las unidades son mililitros. ¿Listo? Entonces, la concentración, como yo les decía, porcentual, me indica cuántas partes del soluto o cuántas partes del principio activo, del compuesto activo, están presentes en 100 partes en masa de la solución, ¿sí? Es decir, que siempre vamos a partir de 100. Del 100%, ¿cuánto hay del producto del principio activo? ¿Sí? Si vamos a hablar de medicamentos, si vamos a hablar de fertilizantes, si vamos a hablar, por ejemplo, de un probiótico para el caso de ingeniería de alimentos, ¿sí? Entonces, son cuántas partes del soluto hay en 100 de la solución. Ahora vamos a ver ejemplos
más puntuales. En cuanto a las unidades de concentraciones químicas, encontramos las molares, por ejemplo, molaridad, molalidad, fracción molar, normalidad y partes por millón. En cuanto a todas no las vamos a ver involucradas en la guía, sin embargo, es importante que las conozcan, que sepan cuáles son. ¿Cuáles vamos a ver en la guía en esta en particular? La molaridad y las partes por millón. Sin embargo, en la siguiente vamos a tocar el tema de normalidad. Entonces, es importante que las conozcan todas, así no estén relacionadas en particular con el número que ustedes hayan seleccionado. Entonces, la molaridad son las moles del soluto dividido los litros de la solución. Entonces, ojo con las unidades, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de porcentuales, que son gramos y volumen. Aquí ya se nos entra una unidad que no es nueva para nosotros porque ya la vimos en factores de conversión y son las moles. ¿Sí? Te recuerden que las moles son los gramos del soluto sobre el peso molecular. Ya vamos a ver ejemplos puntuales. La molalidad con L, ¿sí? Que su sigla es una M minúscula, por eso es importante que cuando ustedes estén haciendo sus operaciones pongan las unidades que son. Si es molaridad, moles sobre litros. Si es molalidad, pues será mol sobre kilogramos. ¿Sí? Entonces, molalidad, moles del soluto sobre kilogramos de soluto. Factor molar es en unidades de moles, todas, tanto las del soluto como las de la solución. La normalidad está dada para aquellas sustancias que tienen disociación de iones, ¿sí? En este caso podemos encontrar las sales, podemos encontrar los ácidos y podemos encontrar las bases. Esta unidad entonces relaciona los equivalentes gramos del soluto sobre los litros de solución. Los equivalentes gramos son las disociaciones. Ejemplo, si es un ácido, los hidronios que se limitan por un hidrógeno, permítame saco acá, ¿sí? Los hidrógenos. Si es una base, ¿cierto? La disociación de la base con los hidroxilos. Y si es la sal, la carga o la disociación de las cargas que se separan en el momento de hacer la mezcla. Y las partes por millón que son igual a miligramos del soluto sobre litros de solución. También la podemos relacionar en miligramos del soluto sobre kilogramos de solución. Entonces, ¿para qué me sirve conocer yo todas estas unidades de concentración? Porque así como tenemos porcentajes de pureza, también encontramos porcentajes en concentración de los principios activos o las sustancias que voy a tener o van a tener una afinidad o un objetivo a cumplir. Entonces, si hablamos de medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, este antibiótico, la ampicilina, me dice que viene a una concentración de 500 miligramos. Es decir, que la pasta, ¿cierto? O las gotas, o bueno, dependiendo cómo venga el estado, me está diciendo que, por ejemplo, la mezcla que hay aquí adentro contiene 500 miligramos de ampicilina. El resto va a ser agua y diferentes compuestos que le van a dar otra apariencia, color, sabor, ¿sí? En el caso de la urea, por ejemplo, un fertilizante, encontramos igualmente que viene en concentración de miligramos. Por lo general, estos partes por millón. Para poder conocer la cantidad exacta que hay de mi producto o del principio activo en mi producto y lo que yo quiero que haga. Es decir, que por ejemplo, cuando los recetan le dicen, necesita que agregue, necesita que se tome una ampicilina de 500 miligramos para que ese efecto pueda ser, para que esa cantidad pueda hacer un efecto significativo en el cuerpo. ¿Sí? Si es un fertilizante, necesitamos que agregue 100 miligramos, ¿sí? Un ejemplo, por cada litro de solución. ¿Para qué? Para que pueda tener un efecto, ¿cierto? En el suelo o de pronto en el crecimiento de la planta, ¿sí? Y si, por ejemplo, estamos hablando de un probiótico, entonces, ¿qué podemos decir? Que se necesitan tantos miligramos de ese compuesto, por ejemplo, la vitamina C, el ácido ascórbico, ¿cierto? Para que ese compuesto o ese principio activo pueda tener un efecto eficiente para dar solución a un problema, de pronto si es del ámbito de salud o si es para el ámbito de fertilidad del suelo. Ahora,
Vamos ahora con la socialización de los ejemplos en la dinámica de la tarea. Ustedes van a tener un estudio de caso, que es un estudio de caso que les van a plantear una situación para que ustedes a partir de esa situación puedan desarrollar un ejercicio. Es decir, den solución a esa problemática que les están dando en el enunciado. Por ejemplo, tenemos un jarabe. El jarabe se presenta en una botella de 250 mililitros. La concentración de la ampicilina de ese jarabe es del 2%. Su densidad es de 2,05 kilogramos por litro y la masa molar es de 435,92 gramos sobre mol. Este medicamento es tóxico a partir de 2.000 partes por millón y le dicen que debe calcular las partes por millón que hay de esa ampicilina en los 250 mililitros que hay en el frasco. Es decir, le están dando solo la pureza del reactivo. Recuerden que porcentaje es pureza. Le están diciendo que solo el 2% es del jarabe, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la concentración de ese jarabe, de la ampicilina en ese jarabe? Entonces, para eso, para poder conocer la concentración, necesito las partes por millón. Las partes por millón son miligramos sobre litros. Recuerden, miligramos del soluto sobre litros de solución. Entonces, yo tengo diferentes formas de desarrollar el ejercicio. Lo puedo hacer partiendo de un factor de conversión. Por eso, digamos que era importante que les quedara clara el primer ejercicio de la tarea anterior, que eran factores de conversión, porque aquí vamos a empezar a utilizar cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación como esta, partimos del porcentaje de pureza. Me dice que son 2% peso volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 2 gramos de ese compuesto por cada 100 mililitros de solución. Pero recuerden que ustedes no tienen 100, vean. El ejercicio para este ejemplo está diciendo que usted tiene son 250. Entonces tengo que hacer primero este factor acá. ¿Sí? Entonces, sí, estos son 2 gramos en 100, pero para 250, ¿cuántos gramos realmente son? Este va a ser mi primer factor. Ustedes los pueden hacer por partes o pueden seguir el factor para pasar ya estos gramos a miligramos y estos mililitros pasarlos a litros. Entonces, sigo con el factor, ya voy a convertir estos gramos a miligramos. Entonces, ¿qué digo? Que un gramo es equivalente a 1.000 miligramos. Ese es el equivalente. Aquí cancelo gramos con gramos y me quedan solamente la unidad de miligramos, ¿cierto? Que es la primera que hace parte de las partes por millón. Ahora, ¿qué debo convertir? Los mililitros a litros. ¿Sí? Entonces, como aquí cancelé estos mililitros, miren, mililitro con mililitro, entonces, ¿cómo lo relaciono? Simplemente digo que para esta cantidad, ¿cierto? 1, porque recuerden que esto se multiplica por 1.000 para hacer el factor de conversión. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo 250 mililitros, ¿cierto? Entonces yo digo, si 1.000 mililitros equivalen ¿a qué? A 1 litro, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo tengo aquí, la división. 250 por 1 dividido 1.000. ¿Cuánto me da 250 dividido 1.000? 0,25. Simplemente le pongo el 1 arriba, ¿cierto? Para poder ajustar el factor. Recuerden que cada factor, es decir, que tenga como una división, esto es un factor, esto es un factor y esto es otro factor, ¿sí? Entonces, para yo poder ubicar esta conversión, hago esto. Arriba le pongo el 1 y abajo relaciono los litros correspondientes. ¿Listo? Es decir que en un litro, por cada 1 mililitro tengo 0,25 litros, ¿sí? Pero es esto que tengo acá. Ahora, si ustedes dicen, profe, ¿lo puedo hacer por separado? Claro. ¿Cómo lo hace por separado? Primero determina esto, ¿cierto? Aquí ya le quedan los gramos porque cancela mililitros con mililitros. Luego el resultado lo pasa a miligramos con este otro factor. Y finalmente lo que hace es al resultado que le da multiplicarlo por 1, ¿cierto? Y dividirlo en 0,25. Por favor, tengan mucho cuidado cómo se operan los fraccionarios. Mira que es como si hubiese uno. Todo lo de arriba se multiplica todo lo de arriba y el resultado se divide por lo que me dé la multiplicación de todo lo de abajo.
¿sí? Al final se dividen y ahí yo puedo obtener el resultado. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo que tengo, pues digamos que se puede presentar para esta relación de unidad es que tenemos otro estudio de caso, o sea, otra situación. Me dicen que se estima que cada día se administran 2 kilogramos de una hormona a los pollos. La masa molar de la hormona que se le aplica es de aproximadamente 200 gramos mol y el volumen del agua utilizada para la administración de esta hormona es de 200 mililitros. Entonces, fíjense que yo lo que tengo acá es la unidad en masa mol, y tengo solamente el volumen. Entonces, ¿qué tengo? Estos kilogramos, recuerden que tengo que pasarlos a gramos, ¿cierto? 2 kilogramos, si 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Ahora usted dice, profe, ¿para qué va a utilizar esto? Para poder despejar la ecuación y poder nosotros determinar los miligramos por litro, que son las partes por millón. ¿Sí? Entonces, como ya lo tengo en gramos, mírenlo acá. De lo siguiente es convertir los mililitros a litros. ¿Por qué? Porque recuerden que las unidades son miligramos por litro. Entonces aquí opero primer factor de kilogramos a gramos, segundo factor de mililitros a litros. Y luego sí empiezo a determinar las partes por millón. Entonces me dice que por cada 2000 gramos tengo o está disuelto en 0,2 litros. Profe, ¿dónde sacó eso? De acá, mire. ¿Sí? Eso lo voy a multiplicar por 1000 y lo voy a dividir por 1. ¿Por qué? Porque ya tengo que convertir estos gramos a miligramos porque esas son las unidades. Aquí que es clave, que usted debe tener claridad en las unidades que va a determinar. Si el ejercicio le dice que determine partes por millón, es porque usted esas partes por millón las tiene que relacionar en miligramos sobre litro. Si usted las variables o los datos que le da el ejercicio no los tiene en esas unidades, tiene que hacer el factor de conversión, ¿sí? Porque pues digamos que así lo establece la ecuación. Entonces, aquí este último factor, si se fijan, lo único que se hizo fue hacer la conversión de estos gramos a miligramos, ¿sí? Y para eso están las tablitas, para que ustedes puedan saber, porque muchos dicen, profe, pero ¿cuánto equivale un gramo? ¿Sí? Pues de pronto que ya uno, por la cotidianidad, uno se los aprende, pero igual ustedes pueden hacer uso de esas tablitas de los equivalentes o las relaciones. ¿Listo? ¿Dudas de esta primera parte o primera forma de desarrollar los ejercicios? Chicos, la idea Profe, es que, pues, sí yo señora. estoy trabajando, entonces pues no, pues estoy poniendo atención. De pronto cuando ya esté desarrollando el punto, pues tendré dudas, pero al menos lo que usted está explicando pues me va a ayudar mucho para el desarrollo. Bueno, gracias. Sí, aquí qué es lo importante. Por ejemplo, Nidi, cuando esté desarrollando. Recuerden que la guía les plantea estudios de casos similares a estos, ¿sí? Con valores diferentes, claro está, pero digamos que la forma en la que se desarrollan es similar. Y clave es tener en cuenta las unidades, ¿sí? De las concentraciones que vayan. Les van a pedir partes por millón y ya saben que son miligramos sobre litro. ¿Sí? Que si los datos que le da el ejercicio para que usted los resuelva no están en esas unidades, pues lo primero que debe hacer, ¿cierto? Hacer los factores de conversión para así poder aplicar la ecuación. Profe, ¿cuál es la ecuación? Una división. Los gramos del soluto dividido los litros de solución. Mire, esto es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Es una división. Ahora, ¿que por qué se metió este otro factor? Porque es que recuerden que las partes por millón no son gramos sobre litro, sino que son miligramos sobre litro. Por eso es que hicimos la conversión para pasar estos gramos a miligramos y así poder obtener las unidades correspondientes a las partes por millón. ¿Sí? Entonces, eso sí es clave que ustedes lo evidencien en el proceso que estén, perdón, en el momento que estén desarrollando el ejercicio. Ahora, con ese resultado ustedes van a comparar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para este ejemplo, valga la redundancia, aquí me están dando que el resultado me dio 20,5
20, recuerden que esto es una coma, ¿no? 20 miligramos sobre litros. Para esta respuesta, ¿sí? ¿Ese medicamento es tóxico para la salud o no? No, Yo ¿cierto? podría decir que no, ya que está como ahí, como me cuento con una cuerda floja. Claro, porque dice que el medicamento es tóxico, pero cuando están en cuántas partes por millón, en 20.000. Entonces, tengan mucho cuidado con el desarrollo y los puntos y las comas en la calculadora, porque fíjense en aquí el error que podemos cometer. Aquí el resultado me dio 20, ¿sí? 20, triple cero. Pero si yo lo comparo o si tenemos confusiones en los puntos, usted puede decir, no, ese medicamento ya es tóxico, pero no lo es porque le falta mucho para llegar a 2.000, ¿sí? Entonces deben hacer esa comparación una vez ustedes desarrollen el ejercicio, porque es otro punto que les piden, ¿no? Comparar y decir si según el resultado el medicamento es tóxico o no para la salud. ¿Listo? Bueno, otro caso que se les ve reflejado es cuando tengan que hacer una dilución, es decir, que parten de una unidad y una cantidad inicial, por ejemplo, dice, para hacer dispersión con una mochila, el producto sugiere diluir 2 litros del medicamento en 100 mililitros de agua. Hay que calcular la molaridad, las partes por millón de esa mezcla. Entonces, fíjese que este es otro estudio de caso y aquí, ¿qué nos están dando? Aquí solamente nos están dando las cantidades de la solución. Nos dice que tiene 2 litros y que esos 2 litros están diluidos, esos 2 litros del producto o del principio activo están diluidos en 100 mililitros de agua. ¿Sí? Es decir, que usted tiene que hacer una disolución. Tiene una cantidad inicial, a una concentración inicial, ¿cierto? Y tiene una concentración nueva que es la que le están pidiendo. Entonces, esta es la ecuación para las diluciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene una concentración 1 que la acabo de hallar en el ejemplo anterior que hice y ahí le dicen que qué pasa cuando usted lo diluye le agrega mucha más agua, ¿sí? Si usted, por ejemplo, como en el ejercicio anterior, le dio 20 partes por millón, ¿cierto? Le dio 20 ppm y le dicen que a esa concentración le agregue 100 mililitros de agua, ¿sí? Claramente la concentración va a cambiar porque usted le está adicionando más agua de la que tenía inicialmente. Si recuerdan, anteriormente teníamos ¿cuánto? 250 mililitros. Y le está diciendo que tiene 20 miligramos por cada este volumen, por cada 250 mililitros. Y ahora le están diciendo que agregue más agua. ¿Sí? La concentración va a cambiar. Es decir, que al agregarle yo agua, entonces tengo una concentración 2 desconocida, que no sé cuál es, porque le estoy agregando más agua, pero no sé qué en cantidad, ¿cierto? Tengo la concentración 1, que eran las 20 partes por millón, el volumen 1, que eran los 250 mililitros, ¿cierto? Tenemos el volumen 2, sí, porque ¿qué le están diciendo? Que le tenía que agregar era 100 mililitros, ¿sí? Estoy acomodando el ejercicio al anterior que ya hicimos para tener como paso a paso. Entonces, para esto, entonces, ¿qué hago? Cancelo los mililitros con los mililitros y me quedan solo unidades de partes por millón. Entonces, opero esta multiplicación, luego lo divido por 100 y ya ahí el resultado me va a dar con la concentración 2. ¿Listo? Esto si el ejercicio me dice que al caso anterior, como les estaba diciendo, que a esto le agregue 100 mililitros de agua más. ¿Sí? Si le dicen si a esta mezcla anterior se le agregan 100 mililitros más, ¿cuál es la nueva concentración? Ah, bueno, tengo que hacer un factor de dilución, que es esta ecuación que yo les estoy planteando acá. ¿Sí? Entonces la concentración va a ser la nueva, a la que va a quedar cuando le agregué los 100 mililitros. La concentración 1 es la que acabé de hallar en el caso anterior, que te recuerden que dijimos que era 20. El volumen inicial, que en el caso anterior dijimos que eran 250 mililitros. El volumen 2 pues es la cantidad de agua que adicioné de más, ¿cierto? En este caso, para este ejemplo dijimos que era 100, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto me quedó convertida la concentración 2?
cuando agregué esa cantidad de más. Entonces, este es otro método de desarrollar los ejercicios. Tienen que mirar, es de acuerdo al número que han seleccionado, a cuál tipo o estudio de caso le corresponde, ¿sí? Ahora, tenemos otro caso, ¿cierto? Que me dice, teniendo en cuenta el resultado anterior, o sea, el que acabé de hacer, 20 por 250 dividido 1000, perdón, dividido 100, ¿cierto? Me dice que determine ahora esa cantidad eh, en molaridad. Aquí lo tengo en partes por millón. El resultado me va a dar en partes por millón, ¿cierto? Hagamos el ejercicio. ¿Cuánto nos da eso? 20 por 250. 20 por 250 Da dividido. 50 partes por millón. Exacto, muy bien, gracias, Darko. Esto me da 50 partes por millón, ¿sí? Y el ejercicio me dice que convierta esto a molaridad. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, el primer paso es reemplazar, en este caso, la cantidad correspondiente que tengo inicialmente, ¿cierto? Que tengo, por ejemplo, las partes por millón, pero recuerden que estas partes por millón, ¿qué unidades son? Recuerden, miligramos sobre litro. Entonces simplemente lo paso a estas unidades. Es decir, pongo 50 miligramos sobre un litro, ¿cierto? Que son las unidades de las partes por millón. Ahora necesito cancelar los litros porque recuerden que la molaridad son moles sobre litros, ¿sí? Entonces necesito borrar estos litros. Entonces, ¿cómo lo hago? Con la cantidad que yo tenía inicialmente, pero en unidades de litros. Entonces, ¿cuánto me daba 250 en litros? 0,25, ¿sí? Entonces, por 0,25 litros, que era la cantidad que tenía inicialmente. Aquí ya cancelo litros con litros, ¿sí? Y voy con este factor. Ahora, ¿qué debo convertir? Estos miligramos a gramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Si 1 gramo equivale a ¿cuánto? A 1000 miligramos, ¿sí? Y aquí cancelo miligramos con miligramos. Listo, ya me quedan los gramos. Ahora, ¿qué hago con esos gramos? Convertirlos a moles. ¿Cómo los voy a convertir a moles? Entonces, sigo un factor de conversión que digo que por cada una mol, ese compuesto es equivalente a su peso molecular en masa. Entonces, recuerden que ya habíamos mencionado cómo se hallaba el peso molecular, ¿no? Entonces, el peso molecular, si hablamos un ejemplo para hacerlo rápidamente, el cloruro de sodio, que es la sal común, te saco, por ejemplo, el sodio, saco el cloro y miro cuál es su peso molecular en la tabla. Esto pesa 23, esto 16, esto lo multiplico por 1, porque fíjense que acá hay uno nomás de cada uno. Esto también lo multiplico por 1, ¿cierto? Esto me va a dar igualmente 23 y esto me va a dar 16. ¿Y la suma de esto cuánto me da? Aquí 11 y aquí 39. no. 5 y 6, 11. 23 más 16. Ah, sí, perdón, es 23, no 25. Es 23. Ujú. Y esa sería el peso molecular de esa sustancia. Y esa es la que yo debo venir a reemplazar acá, 39. Y aquí ya yo puedo cancelar, ¿sí? Cancelo estos gramos con estos gramos y me quedan ya las unidades de moles. Moles. Ahora que me faltan los litros, vuelvo y relaciono la cantidad que tenía porque el ejercicio me está diciendo que solamente relacione con la cantidad inicial, ¿sí? Aquí ponen 2,5, pero en nuestro caso no es ese, ¿no? Recuerden que en nuestro caso, ¿cuánto es? 0,25 para el ejemplo que estamos haciendo. Entonces aquí pongo un último factor y digo que eso está en 1, ¿cierto? Que son 0,25 litros. Y ya hago la operación y el resultado me va a quedar en moles sobre litros, que son las unidades de la molaridad.
Ahora usted dice, profe, y eso es muy largo, ¿será que lo puedo hacer ¿será que lo puedo hacer por partes? Claro, también lo puede hacer por partes. Sí, no necesariamente, pues digamos que lo tiene que hacer en un factor de conversión. Simplemente que en el factor de conversión a usted le va a quedar mucho más directa la operación. Entonces, si teníamos, por ejemplo, las 50 partes por millón, la pasamos a sus unidades, que son 50 miligramos sobre litros, ¿cierto? Sobre un litro. Por aquí lo que hicimos inicialmente era cancelar estos litros y dijimos que un litro era equivalente a 1000 mililitros, ¿cierto? Pero recuerden que yo no tengo esa cantidad. ¿Yo cuánto tengo realmente de eso? 0,25. ¿Sí? 0,25. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a multiplicar por 0,25, que es la cantidad en litros que yo tengo inicialmente. ¿De dónde salió esto? Recuerden que estamos con el caso o este estudio de caso. ¿Sí? Es esta cantidad que ya está convertida en litros. ¿Sí? ¿Que cómo convertimos esto a litros? Vuelvo y repito, 250 mililitros por si un litro equivale a 1000 mililitros. La división entre 250 dividido 1000 me da 0,25. Ahora, aquí ya lo que voy a hacer es pasar estos miligramos a gramos, ¿cierto? Entonces, 1000 miligramos, que equivalen a un gramo, ¿sí? Y aquí cancelo miligramos con miligramos y ya me quedan las unidades en gramos. Si quieren lo pueden dejar hasta ahí y luego aplican la ecuación de las moles. Las moles son igual a los gramos sobre los pesos molecular, ¿sí? Aquí esto ya le va a dar en gramos. Multiplico todo lo de arriba y el resultado lo divido por lo que me dé la multiplicación de abajo, ¿sí? Ahora, recuerden que como esto es en moles, la molaridad es mol sobre litro. Entonces, al resultado que me dé, simplemente, ¿cierto? Le voy a multiplicar el factor de la cantidad en volumen que tenía inicialmente, que son 1 entre 0,25 litros. Ahora usted dice, profe, ¿por qué acá puso el 1 y arriba no? Porque recuerde que aquí lo estoy utilizando solo para cancelar las unidades. Aquí lo voy a ya relacionar como tal para la concentración. Fíjese que aquí yo no voy a cancelar nada. Esto aquí ya me va a dar en gramos, perdón, en moles, porque recuerden que son, aquí ya habíamos hecho en el ejercicio anterior el peso molecular. Nos había dado ¿cuánto? 39 gramos sobre mol, gramos con gramos, y aquí me va a quedar en unidades de moles, ¿sí? Entonces, como me va a quedar en unidades de moles y la molaridad es igual a moles sobre litros, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a sacar este factor? ¿Sí? Entonces, 1 dividido 0,25, que es la cantidad que yo tenía del frasco inicialmente, ¿sí? Porque me están diciendo es que calcule la molaridad del frasco. Entonces, por eso es que utilizo esta cantidad. ¿Listo, chicos? Entonces, lo pueden hacer así por partes o lo pueden continuar con el factor. Entonces, continuando con el factor, ¿cómo sería? ¿Cierto? Entonces, aquí lo que voy a hacer es la conversión de gramos a moles. Por cada una mol equivalen a 39 gramos, ¿cierto? Cancelo gramos con gramos y me quedan unidades de moles. Y aquí finalmente, ¿qué digo? Que voy a relacionar la cantidad del frasco y la cantidad del frasco son 0,25 litros. Y aquí ya me quedan moles sobre litros, que son las unidades de la molaridad. ¿Listo, chicos? Pueden hacerlo de las dos maneras, no debe cambiar los resultados. De pronto cifras significativas, es decir, después de la coma, las cifras significativas, porque en la parte de arriba lo están haciendo de manera directa y en la parte de abajo lo están haciendo de manera pausada. Entonces, pues van a ir aumentando los resultados de las cifras. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen de manera pausada, ustedes van a ir aproximando números.
Mientras que aquí en la forma directa, no, ella toma ya toda la serie de números que da en cada uno de los productos o en cada una de las operaciones. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta. Ahí en el resultado de la... No, vuélvase. La que En tenía la... ahorita, ¿esta o la Sí, anterior? sí, esa, profe. Ahí en el resultado usted puso mol sobre litro, o sea, ¿cómo en sí quedaría el resultado? Ah, pues entonces operémoslo. 50, no lo hemos es operado. Entonces quedaría 5. Recuerden que como son factores, recuerden cómo se multiplican los fraccionarios. Multiplico todo lo de arriba, o sea, 50 por 0,25 dividido, ¿cierto? Porque no hay nada más arriba, 1, 1, 1, y me va a dar el valor igual, dividido. Me toca abrir paréntesis porque si se dan cuenta, abajo hay varios números. Entonces, ¿qué me va a decir? 1 por 1000 por 39 por 0,25. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, acá en mol sobre litro. Aquí me da 0,00128 mol sobre litro. ¿Sí? Mol sobre litro. Ese es el resultado. Ahora, si lo hacen de manera pausada, ¿cómo sería? Igual, 50, recuerden que llegan hasta aquí, hasta gramos, ¿no? Si lo van a hacer pausado, o sea, por partes. Por 0,25 dividido 1000, ¿no? Ah, me equivoqué. Dividido 1000. Entonces eso me da 0, aquí me daría 0,025 aquí. 0,0125. Eso dividido 39, ¿cierto? Me da aquí 0,00032. Y eso entonces lo vamos a dividir en 0,25, ¿sí? Y me da el mismo valor de arriba. Este resultado me da 0,0012, ¿sí? Igual, mol sobre litro. Cualquiera de los dos, de las dos maneras me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Lo que les digo que les puede variar es las 3 cifras después, es decir, después de del 128 para la derecha, ahí puede que les cambie algunas cifras, pero no son muy significativas, porque pues el resultado debe dar igual, independientemente si lo hagan por partes o si lo hacen de manera directa. Sí, me hice entender.